Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la composición del paisajismo. El paisajismo se compone de dos factores importantes. Uno es el fondo y el otro son los elementos. Entonces, los fondos es como el otro trabajo que realizamos, un escenario. Un escenario es un fondo simple y los elementos son ciertos diseños, como estos que tengo acá, que podemos agregar al fondo. Entonces, esa es la composición básica de los paisajes, que pueden ser más complejos o más sencillos. Lo que vamos a trabajar ahora es básicamente sencillo y voy a darles una breve explicación del uso de los pinceles. Como para este caso nuestro lienzo va a ser un trozo de tela, los pinceles que tenemos que utilizar independientemente de la pintura que usemos son pinceles duros o semiduros. Estos son de cerdas duras, pueden ser planos o redondos. Eso sí, que sean un poquito anchos. Busquen los más anchos que tengan y si no los tienen, pues pueden utilizar unos semiduros. Estos son semiduros, no son ni muy suaves ni muy duros y son planos. Este resulta estar un poco más gastado y este un poco más nuevo. Entonces ustedes vean lo que tienen para ver qué pueden utilizar. Sobre todo si van a trabajar en tela, y lo que sí tenemos que tener cerca es un delineador o un pincel delgado, que es lo que nos va a servir para los detalles, para los elementos. Así que con esto comenzamos, y para los que están trabajando en lienzos de papel o de cartón, pues después les voy a explicar el tipo de pinceles que deben usar en ese caso específicamente. Para esta técnica ya tengo marcado aquí mi rectángulo. En esta ocasión le di un poquito más de largo, lo tengo de 10 por 15 centímetros, pero igual ustedes deciden qué medida utilizar. Y la técnica que vamos a utilizar ahora es la técnica de bandera, que consiste en tener tres tonos que pueden ser muy contrastantes. Yo aquí tengo azul, tengo un color fluorescente, un rosa fluorescente y por supuesto el blanco. Entonces la técnica consiste en mezclar tres tonos bien diferentes y realizar un tipo de bandera. Puede ser que seccionemos en vertical o en horizontal, y necesitamos tres pinceles, un pincel para cada color. Lo voy a hacer en este caso en vertical. Comenzamos con el azul, rellenamos. Este pincel es semiduro, entonces por eso no se escucha lo fuerte o la fuerza que uno le puede imprimir al pincel, o se escucha un poco menos, ¿verdad? Que con un pincel duro tiende a escucharse más. Entonces, como ven, podemos utilizar pinceles semiduros también en tela. Le damos un poquito menos de la mitad. La ventaja de la tela es que cuando estamos utilizando pintura no se seca inmediatamente, sino que se va absorbiendo y va humedeciendo el lienzo. Eso es un problema para los que están utilizando cartulina o cartón o papel. En el papel la pintura se impregna más rápido y tiende a secarse mucho más rápido. Bueno, ahí tenemos, voy a dejar el pincel acá en el mismo tono. Ahora voy a utilizar el otro tono fluorescente con otro pincel en el otro lado opuesto. Y como ven, estamos utilizando la técnica de bandera, creando una falsa bandera con tres colores que vamos a difuminar. Este ejercicio nos va a servir mucho para difuminar colores, que es en lo que muchas me están fallando a la hora de integrar los tonos. En paisajismo, por lo menos los celajes, los mares, tienen que estar muy difuminados a manera que no se note el corte entre un color y otro. Y en pues vamos a ejercitar mucho eso. Escogemos los dos colores en realidad, porque el blanco sí tiene que ir en medio entrelazando los dos tonos. Ya dejé un espacio suficiente y este pincel lo pongo acá. Ahora el blanco. Pongo el blanco. Este blanco sí es de cerda dura, este pincel, entonces se escucha, ¿verdad? El chasquido. Primero relleno todo el espacio que he dejado. A que tope a donde me he quedado con el otro color, a que tope a ambos lados. Este ejercicio lo vamos haciendo rápido. La rapidez influye mucho también en el secado de la pintura. Ahora lo dejo acá.
retomo el que tiene azul y empiezo a acercarme al blanco con el azul, a manera de ir empezando a difuminar en forma circular, como ven, entremezclando poco a poco el blanco con el azul. Voy haciendo giros y voy a quitarle el exceso de pintura al pincel para que me quede un poco más seco y más limpio. Ahora recuesto el pincel un poco y realizo el difuminado de esta manera. Al limpiar el pincel, el difuminado me sale más limpio, sin exceso de un color ni de otro. Y como ambos están frescos, pues empezamos a mezclar. Como ven, es un difuminado suave. El blanco lo voy metiendo un poquito en el azul, a manera que se vaya perdiendo la intensidad de uno sobre el otro. Pero trato de que no se me vea corte, que el azul no predomine sobre el blanco, sino que se vaya perdiendo. Eso es lo importante del difuminado, perder un tono sobre otro. Aquí ya casi lo perdí. Ahora el pincel tiene mucho blanco, le quito ese blanco y termino de difuminar la parte del azul. Para esta técnica pueden utilizar variedad infinita de colores, colores que contrasten o colores que combinen. Lo importante es que el blanco me va a difuminar los dos colores de los extremos. Sigo dejando este con blanco, este con el lado azul. Y ahora aquí, al momento que ya estamos difuminando este lado, ustedes sienten que se ha resecado un poquito, pues pueden humedecer nuevamente el pincel y retocar un poco los bordes para que no tengamos corte. Igual vamos difuminando en forma circular el blanco sobre el rosa, a manera de que se vaya perdiendo un tono sobre otro. Como este rosa es mucho más claro que el azul, es más fácil. Con los colores claros es mucho más fácil lograr un difuminado menos notorio. Con los colores oscuros cuesta un poquito más los difuminados notorios. No es necesario que utilicen estos tonos que yo estoy poniendo en este momento, sino que pueden utilizar los que ustedes gusten y los que ustedes tengan. Bien, este fue más fácil difuminarlo. Voy a hacerlos hacia un lado, estos dos. Y ahora terminamos de trabajar con el blanco. Y ahí la importancia de no mezclar los pinceles, de no hacerlo con un solo pincel, sino que tomar un color diferente, un pincel diferente para cada uno. Con este terminamos de entrelazarlo todo. Y solo vamos limpiándolo para quitar el exceso de un color y de otro. Conforme nos vamos alejando del centro claro, vamos haciendo la pincelada más suave. Y de esa manera ya tenemos un difuminado con la técnica de tipo bandera. Claro que no tienen que verse los cortes que se ven en una bandera específicamente. Bien, tenemos este que es en forma vertical, los cortes de color, y también tenemos este otro. Voy a poner acá, donde los cortes de color están verticales, amarillo, rojo y el blanco en medio. Entonces, obviamente en este tipo de diseño la pincelada es recostada y más larga, y en este tipo de diseño la pincelada es mucho más corta. Vamos a dejar que se sequen estos trazos de tipo bandera, escenarios tipo bandera. Vamos a dejar que se sequen y luego seguimos con los elementos. Una vez el escenario tipo bandera esté seco, podemos realizar diferentes diseños, infinidad de diseños, y por lo general los podemos hacer en sombra. Por ejemplo, en este escenario que hemos marcado unos pajaritos, como ven, en silueta nada más. En este escenario que hemos marcado unos pinos, y como ven, siempre en silueta nada más. En este una palmera, y en este trigos solamente en silueta. Entonces, en estos tipos de escenarios es muy fácil solamente trabajar en sombra, solo en negro.
Vamos a realizar en este los trigos, pintura negra, y utilizamos un pincel un poquito grueso, pero no demasiado. Vamos en la parte de abajo. Ponemos abundante pintura para poder ir subiendo un poquito. No subimos completamente, sino que hacemos la subida poco a poco para los espacios chiquitos. Si sienten de repente que cuesta que corra la pintura un poco, pues hay que agregarle un poquito de agua al pincel para que corra más rápido. Pero eso sí, el escenario que van a utilizar, el fondo, tiene que estar seco. Jalamos y ahora cambiamos de pincel. Con el pincel delineador vamos a humedecer un poco el negro. Recuerden que para utilizar delineador la pintura tiene que estar un poquito más líquida de lo normal. Utilizamos el delineador y ahora sí subimos un poquito más para los espacios de monte. Los hacemos un poquito en desorden y podemos hacerle diferentes tipos de punta. Estos son ya elementos. Los elementos en un paisaje pueden ser más complicados, por ejemplo una casa, por ejemplo más flores y otros tipos de colores. Pero para la clase de hoy, para que ustedes entiendan estos conceptos, es suficiente hacerlos en sombra. Aquí vamos a dejar un espacio más chico donde no vamos a poner. Y aquí podemos poner unos más altos. Ustedes tienen la facilidad de ir jugando con los elementos, haciéndolos como ustedes quieran, y eso les va a servir mucho de práctica, tanto el difuminado como el delineado. Si no tienen delineador, pueden utilizar también un palillo, que eso también ayuda mucho a hacer detalles delgados. Ahora en las puntas, con el mismo delineador voy a puntear un poco, de manera que se vea como trigo. No en todas, en algunas más grande, en algunas más pequeño, para que se vea un poco la distancia. Algunas más llenas, algunas menos. Entonces ustedes tienen que ir jugando con estos diseños. Como ven, para este tipo de elementos, el fondo que hemos puesto, que es tipo bandera en horizontal, se presta mucho para eso. Para diseños así más abiertos, que se vea un poco la claridad en medio, se ven como atardeceres, amaneceres, pero se ve muy interesante en la distancia. Y de esta manera ya tenemos un paisaje súper sencillo que nos puede servir para realizar cualquier detalle que queramos hacer, inclusive para ponerle alguna frase inspiradora en la parte donde no hay diseño. Espero que les haya gustado esta parte de la técnica. Bueno, ahora vamos a la parte que le toca a ustedes, la parte del reto. Espero que lo acepten. Lo que vamos a hacer es que van a realizar 3 diseños diferentes, hoy sí, totalmente diferentes, tanto en los tonos como en los elementos, utilizando esta técnica. Entonces pueden tomar cualquier tipo de colores, como ven, aquí he ocupado naranja, blanco, negro, aquí he ocupado rojo, blanco, amarillo. Este que fue el que hicimos, donde ocupamos azul, blanco y rosa flúor. Aquí ocupé verde, blanco y amarillo. Aquí morado, blanco y amarillo. Entonces ven, pueden ocupar diferentes tipos de colores para lograr el diseño que ustedes quieren. Entonces el reto es que hagan 3 diseños con escenarios en diferentes tonalidades, por supuesto siempre el blanco en medio, y poniéndole diferentes elementos como los ejemplos que tenemos acá, o si ustedes prefieren otros, pues
pueden ser lo que ustedes quieran. Suerte con el reto.